Bueno, buenos días para todos. ¿Cómo están? Gracias a Dios por este tiempo de alabanza. Y bueno, como recordamos, estamos estudiando el libro de Colosenses. Podemos ir abriendo la palabra allí en el capítulo 2, versículo 16 al 23. Estábamos viendo en estos domingos esta carta, donde la iglesia en Colosas se ve desafiada por enseñanzas que se permeaban a la iglesia, con algunas doctrinas de los gnósticos, y bueno, la contestación del apóstol Pablo, de Dios a través del apóstol Pablo, que tenemos con certeza la revelación de quién es Dios y lo que Dios quiere de nosotros al tiempo de hoy, sin necesidad de recurrir a una revelación diferente, rara, distinta. Y bueno, entonces hoy vamos a ver este pasaje que evidentemente continúa con lo que estuvimos viendo el domingo pasado, que es referido a la libertad en Cristo que tenemos. Cristo vino, dejó su gloria en el cielo, sin tener necesidad de hacerlo, porque allá en la gloria del cielo Dios tenía, el Señor Jesús tenía todo, absolutamente todo. No es que Él necesitara venir, sino que la palabra nos dice que por amor vino al mundo, el Verbo se hizo carne, la segunda persona de la Trinidad del Verbo se hizo hombre, nació en este mundo y vivió una vida como ningún otro sobre la tierra. Y entregó su vida por amor de nosotros, para hacernos libres de la esclavitud. Y uno pregunta, ¿de qué tipo de esclavitud estamos hablando? Muchas. Los hombres éramos esclavos del pecado. La paradoja es que, pensando hacer lo que todo el mundo dice, no, yo no soy esclavo de nadie, ni me someto a nadie, y yo me mando solo. Bueno, con esa actitud, con esa vivencia, terminás siendo esclavo del pecado. Porque el que se somete a alguien para obedecerlo es esclavo de él. Y éramos todos esclavos del pecado. Y Jesús nos hizo libres. Vamos a ver, entonces, repasando lo que veníamos viendo de versículos 13 al 15, allí, Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos, ¿cuántos pecados? Todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, esto es lo que antecede y evidentemente es la base para nosotros considerar lo que vamos a considerar hoy. En Cristo tenemos el perdón de todos los pecados. Del momento que nos arrepentimos y creemos en Cristo y le recibimos como único y suficiente Salvador de nuestra vida, Dios nos perdona todos los pecados, porque los puso todos, pasados, presentes y futuros, sobre Cristo. No solamente perdona nuestros pecados, sino que también destruye, dice, anulando el acta de los decretos. Y eso cuando dice anulando el acta, está pensando en ese tiempo lo que se hacía era, cuando había una deuda, el deudor, el que asumía una deuda, firmaba de su puño y letra, como diciendo yo soy deudor, y la firmaba y la entregaba al acreedor. Y entonces Dios tenía de parte nuestra esa figura, esa nota de deudor. Nosotros éramos deudores a Dios por causa de haber pecado. Y ninguno de nosotros, tuviera más dinero o menos dinero, ninguno podía pagar esta deuda, una deuda impagable, una deuda eterna, porque era una ofensa contra el Dios eterno. Y entonces nos perdona todos los pecados y Dios mismo destruye esa nota, esa acta,
que decía que tú y yo éramos deudores, condenados a la perdición. Dios destruye y anula esa acta clavándola en la cruz de Cristo. Y también, como nos compartía Elías el domingo pasado, nos libera del poder de las tinieblas. Cuando Adán y Eva estuvieron allí en el huerto de Edén y entregaron lo que Dios les había dado, esa posibilidad de ser los que gobernaran la creación, el huerto de Edén y todos los animales, Dios puso al hombre y a la mujer en santidad, en perfección, allí, en inocencia, para que gobernaran sobre todos los animales y todo lo que Dios había hecho. Y vino Satanás y mediante engaño y sutileza arrebató el poder de la creación y se transformó en el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo, y dice que el mundo entero está bajo el maligno, bajo Satanás. Lo ganó, lo arrebató mediante ese engaño a Adán y Eva. Y a partir de allí todos habíamos estado bajo él. Y en la cruz, la otra cosa que hizo Cristo es liberarnos, despojar de ese poder a Satanás y a los demonios. Y eso también Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y muchos se jactan por allí diciendo: no, yo no le temo a la muerte. Bueno, podemos escuchar muchas cosas por ahí, ¿no? En la tele, en la radio. Pero en realidad, si uno no tiene la esperanza del resucitado, de aquel que realmente es Dios y venció la muerte, como recién cantábamos, ¿qué seguridad tenés de lo que pasa del otro lado? Yo por lo menos, por ejemplo, pensaba en la reencarnación, ¿no? Capaz que después tengo otra posibilidad de venir, no sé, en otra forma. Pero Dios dice que eso no es así. Hay una sola vida, una sola oportunidad, y después de esa vida, el juicio. Y entonces la esperanza es lo que tenemos nosotros por delante, el resucitado, aquel que venció la muerte con poder, nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos allí al pasaje de hoy. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Muy bien. En primer lugar, se plantea de defender la libertad en Cristo, porque dice: nadie os juzgue y nadie os prive de vuestro premio. Entonces uno puede pensar en esa actitud: no me juzgues y no me prives. Y es así, ¿no? Uno tiene que defender esta libertad. Ahora, si recordamos, en Romanos capítulo 14, también en ese pasaje se está hablando con respecto a la comida, que es uno de los temas acá: la comida, la bebida, los días festivos. Y ahí es un poco diferente la actitud que dice el mismo escritor humano, el apóstol Pablo, ¿sí? Entonces me preguntaba yo: ¿cambió algo Pablo? Vamos a ver, ¿no?
Romanos 14 habla de no hacer nada en que tu hermano se ofenda. Y 14:10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y en ese momento había el tema de la carne, aquello que se ofrecía en las carnicerías, que podía estar sacrificado a los ídolos. Y entonces algunos decían, bueno, el ídolo, como el apóstol Pablo, el ídolo nada es, y si está ahí para vender, bueno, yo lo puedo comer, en la carnicería lo puedo comprar, soy libre de conciencia. Pero otros hermanos pensaban que no, que estaba mal hacer eso, y se veían afectados por la libertad de otros. Entonces lo que dice aquí, en este pasaje, del 10 al 21, dice, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Porque hay uno solo que es el juez, que es Dios. Y dice, nada es inmundo en sí mismo, pero el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de tu comida tu hermano es contristado, se siente triste, se siente mal, bueno, entonces ya no estás andando conforme al amor. Si tú vos decís, bueno, él se siente mal, bueno, que se maneje él. Si yo actúo así, ya no me estoy manejando según el amor, sino según una actitud, bueno, a mí no me agarren, es una actitud totalmente diferente. Y dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. El que en esto sirvió a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y el 21 dice, bueno, no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Entonces, bueno, vemos que la verdad como que se tensa entre dos conceptos, como una linga, ¿verdad? Y entonces, bueno, ¿cuál es la conclusión? ¿Quién es el afectado? Si mi hermano de conciencia débil, es decir, alguien que sinceramente se ve afectado por mi libertad, por algo que yo hago, que para mí, o sea, estamos hablando de cosas que no están claras en la Biblia. No es que, por ejemplo, yo diga, no, para mí está bien robar un banco. No, hermano, perdón, pero no estamos hablando de ese tipo de cosas. Entonces, por amor de Cristo y de mi hermano, en cosas así, que no son claras, ¿verdad? Con el fin de que él no caiga, me abstengo de eso, por amor al hermano, para andar según el amor, como dice Romanos 14. Pero, si alguno quiere presionarnos con juicio, carga, imposición de cosas humanas que no están en la Biblia, no sustentadas por la palabra, eso debemos de resistirlo. Eso es lo que nos está enseñando este pasaje. No consentir ese tipo de enseñanzas que venían en diferentes formas que vamos a ver ahora. Un poco para puntualizar, solo Dios es el juez, lo que estuvimos viendo. Dice que dejemos los rudimentos. Rudimentos, ya lo compartía Elías, es algo que no está perfeccionado. Y acá yo ponía dos cabañas, ¿no? La de la izquierda y la de la derecha. No tiene nada que ver con la política, ¿verdad? O sea, como ya dijimos, cada uno de a su real saber y entender, vote al que le parezca mejor. No estamos para la política nosotros. Pero en esta imagen, la de la izquierda, es rudimentaria. Es una cabaña también, está en el campo, rodeada de árboles, todo. Pero es rudimentaria, es decir que uno podría vivir ahí, sí, ¿no? Pero bueno, está, donde llueva mucho, donde haya mucho frío. A veces nosotros en casa, no sé si les pasa a ustedes, pero hacemos el provisiempre, ¿no? Un arreglito por ahí, alambre, algo se rompe, lo atamos por ahí, provisorio para siempre, provisiempre. Y ahí queda, ¿no? Y uno se acostumbra y ya ni lo ve. Pero si te daban a elegir, imagínate, entre las dos cabañas, porque la de la derecha también es una cabaña, está rodeada de árboles, todo, pero ¿quién iría para la de la izquierda? Pudiendo ir a la derecha. O sea, no estamos hablando de precio, no es que, bueno, si te cobran $1.000.000 por día,
capaz que vas a la de la izquierda, no hay problema. Pero sí, pudiendo ir, sin duda que elegimos lo mejor. ¿Y por qué se está hablando de rudimento? Rudimento puede ser una herramienta, puede ser cualquier cosa. Está hablando de algo que no está perfeccionado, que uno lo puede usar por un tiempo mientras no tenga algo mejor. ¿Sí? Y de eso está hablando en cuanto a lo que es la ley ceremonial, que era figura y sombra de lo que había de venir. Pero cuando vino Cristo, vino lo perfecto, ya no es la sombra, ya es lo perfecto, lo verdadero. Entonces, ellos no se podían quedar con la sombra. Por más que toda la tradición de tantos años, de tantos miles de años, que los judíos habían estado, que habían vivido en eso, bueno, vino Cristo, ya está. Dejemos la sombra. El cuerpo es de Cristo, dice acá. Ahora vamos a ver un poco de esa frase. Que no te roben el premio, el legalismo es vanidad y orgullo. Y pensando en que uno solo es el juez y ese es Dios, Santiago 4:12 dice: uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Eso está bueno preguntarnos nosotros. Cuando estamos, sí hay que discernir las cosas, ¿verdad? Eso sin discusión, o sea, cada uno de nosotros tiene que discernir, separar, ¿no? Saber lo que está bien y lo que está mal. Ahora, pero cuando uno va a dar un juicio, va a decir, bueno, vos mereces esto, bueno, ahí nos estamos poniendo en el lugar de Dios. Y tenemos que dejar entonces los rudimentos, algo sencillo, poco perfeccionado, por lo que es excelente. Cuando dice el cuerpo es de Cristo, existían cosas que valían un tiempo mientras no llegara lo perfecto. Cuando dice que Cristo es el cuerpo, podemos pensar en dos acepciones, dos explicaciones de la frase el cuerpo es de Cristo. En primer lugar, Cristo es el que entregó el cuerpo. Si pensamos en la ley ceremonial, terminamos de estudiar el libro de Éxodo, la ley de Dios, y todo era figura de aquel que había de venir, figura de Cristo. Pero por más que se ofrecieran animales y toneladas de carne sacrificadas en el altar de bronce allí, en el desierto y después en el templo, no eran sacrificios realmente aceptables a Dios, porque se tenían que volver a ofrecer vez tras vez. Era algo transitorio, algo rudimentario, algo que estaba allí por un tiempo hasta que llegara lo perfecto. Y Cristo es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que realmente se entregó y que hizo el sacrificio perfecto. Y ya no hay necesidad de más sacrificios, porque llegó Cristo. Y también el cuerpo de Cristo es la iglesia. La iglesia pertenece a Cristo. Y esa es otra acepción interesante que podemos pensar. Le pertenece por completo a Él. No solo nosotros pensando en Ituzaingó, sino la iglesia a nivel mundial le pertenece a Cristo. Nosotros, por ejemplo, los sobrevividores, no somos los dueños de la iglesia. El dueño de la iglesia es uno solo y es Cristo. Y bueno, la ley ceremonial entonces era figura y sombra de aquel que había de venir. Y cuando ya vino aquel, pierde su significado. Y hay que quedarse con lo más sustantivo y sustancioso que es Él. No dejes que te roben el premio. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ellos tenían la posibilidad de escuchar a los falsos maestros judíos que venían diciendo: bueno, tú sos un creyente no judío, está bien, recibiste a Cristo, pero no te alcanza con eso, tenés que guardar la ley, tenés que circuncidarte, tenés que hacer determinadas cosas, guardar la luna nueva, ir al templo, etcétera, etcétera, etcétera. No tengo que hacer nada de eso. Cristo nos hizo libres.
Y después el legalismo es vanidad y orgullo. Porque dice, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza. Humildad aquí significa autonegación, ¿sí? Cuando está hablando acá de humildad, significa una autonegación. Y describe los ayunos y otras disciplinas corporales que básicamente hacían aquellos judíos que practicaban una cierta piedad, tenían ciertas disciplinas, y ellos hacían esto, y según se suponía o creían ellos, esto como que les abría el camino para recibir visiones de los misterios celestiales, ¿sí? Y cuando dice culto a los ángeles, no se refiere a que ellos adoraban a los ángeles, sino que de alguna forma ellos pensaban, no era estos que estaban así a través de esas ceremonias, de ese ritualismo, de esta disciplina, ellos llegaban a participar de la adoración celestial, la adoración que los ángeles hacían a Dios. Y como podían estar allí, hacían alarde, se supone que podían estar allí, hacían alarde de lo que habían visto. Y como que eso les daba cierta autoridad, participando de la adoración angelical de Dios. Y entonces Pablo les responde con dureza y le dice que esta actitud y perspectiva de ellos no era ni más ni menos que algo carnal. No tenía nada espiritual. Era algo carnal, con orgullo, con soberbia. Eso era. Si era una mente elevada, que ellos decían, bueno, Pablo decía que era una mente carnal y llenos de orgullo personal. Y lo más duro es que haciendo estas prácticas rechazaban a la cabeza, que es Cristo. Y luego dice, versículo 19, no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por todas las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Y yo acá puse el cuerpo humano, ¿sí? Con los músculos, ¿sí? Y para pensar, porque está hablando de los ligamentos, las coyunturas, y obviamente sabemos cómo es el cuerpo humano. Una persona puede sobrevivir sin una mano, sin un brazo, sin una pierna. Hay, por ejemplo, un hermano que nació sin brazos y sin piernas, Nick Vujicic, ¿no? Y es un predicador famoso, conocido, y bueno, y está por venir a Uruguay también. Ya vino y está por volver, o ya vino ahora. Vino esta semana, está bien, bueno, está más informado que yo, bien. Entonces, es alentador mirarlo porque uno dice, bueno, alguien que no tiene ni brazos ni piernas y sin embargo está alentando a otros que sí los tienen y muchas veces estamos con problemas, ¿no? Y él parece tan feliz y todo sin brazos y sin piernas. Pero sin cabeza nadie puede vivir. Si te cortan la cabeza, chao, fuiste en el momento, ¿no? Y nosotros como miembros, somos todos miembros, y la cabeza es una sola y es Cristo, hermano. Y tenés que estar asido, aferrado a la cabeza. Cristo es aquel que da todos los recursos y los mandamientos de qué se debe de hacer. Fíjense que todo está determinado por la cabeza a través de los nervios. El sistema nervioso sabemos cómo es. No somos médicos ni nada, pero más o menos sabemos, ¿verdad? El sistema nervioso es el que domina todo y cuando uno va a hacer cosas complejas que involucran muchos músculos del cuerpo, correr, lo que sea que hagas, bailar, no sé, cualquier cosa que pienses así compleja, es la cabeza el que le dice a cada músculo del cuerpo qué es lo que tiene que hacer. Y la cabeza es la que domina todo. Y si no fuese así, si hay algún problema, como algún hermano tiene en las neuronas que controlan el movimiento, hay un problema serio. Y la persona a veces queda postrada y no puede hacer. O sea, es fundamental, vital para la salud del cuerpo estar asidos de la cabeza, aferrados
a la cabeza que es Cristo. Hay que asirse de la cabeza. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Otra figura de lo mismo. Estamos hablando de figuras, ¿verdad? No es que nosotros somos un cuerpo humano, literalmente, ni tampoco somos una vid, literalmente, es una figura. Pero separado de Cristo no podemos hacer nada, absolutamente nada. Y tenemos que estar todos y cada uno asidos de la cabeza, obedeciendo perfectamente lo que la cabeza Cristo nos manda hacer. Y es Dios el que da el crecimiento. Fíjense que lo que dice acá, qué precioso esto. No soy yo ni sos tú el responsable de dar el crecimiento a la iglesia. Es Cristo mismo, es Dios el que lo hace. El crecimiento que da Dios. Y es precioso esto porque tenemos hijos y bueno, los niños. ¿Y cómo hace el padre para que el niño crezca? Bueno, el padre y la madre, bueno, le dan de comer, lo cuidan, etcétera. Pero cómo crece en sí, cómo los huesos se estiran y eso es, wow, eso lo trae, eso es Dios que lo hace. Dios puso el diseño allí. O podemos lograr eso nosotros. Por más que le damos de comer, no sabemos cómo pasa eso, ¿no? Es la maravilla de Dios que lo hace. Y la iglesia también. Hermano, ¿cómo vamos a lograr que las almas se arrepientan, ¿no? Que haya conversión, que haya crecimiento? Hay dos condiciones que se mencionan aquí. Nutrirse y unirse. Eso sí somos responsables nosotros. Tenemos que estar nutridos. 1 Pedro 2:2 dice, desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. La leche espiritual de la palabra de Dios. Hermano, lo que te alimenta es la palabra. Lo que te alimenta no es YouTube. Lo que te alimenta no es las series de Netflix. Lo que te alimenta es la palabra, hermano. Tenés que ir a la palabra. Ve a la palabra. Todos tenemos que ir a la palabra. Desde el que está como anciano o pastor y todo el mundo, también sin distinción. Todos los hermanos tenemos que estar nutridos por la palabra. También unirse, ¿sí? O sea, imagínense este cuerpo, acá se señalan todos los músculos, bueno, no sé si todos, pero muchos de los músculos. Imagínense que los músculos estuvieran separados, ¿eh? Están unidos con la cabeza, pero están separados entre sí. No sería un cuerpo, sería algo, no sé, como una medusa amorfa, o sea, un monstruo espantoso, ¿eh? Imagínenselo así, unido a la cabeza, pero flotando los músculos por ahí. O sea, sería una locura. Tenemos que estar unidos unos con los otros. Dice Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso hay que poner solicitud, hay que ponerle ganas, hay que ponerle cuidado y atención, hay que trabajar en pro de eso. En guardar esa unidad. No hacer la unidad porque la unidad ya está hecha en Cristo y por el Espíritu Santo, pero sí en guardarla. Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo va a creer en la medida en que tú y yo podamos estar unidos, unirse con los demás miembros. Y de esta manera sí, el crecimiento lo va a dar Dios. ¿Tú quieres que el crecimiento lo dé Dios? ¿Quieres ver que Dios dé el crecimiento a la iglesia? ¿Sí o no? Bueno, entonces esto es lo que tenemos que hacer, nutrirnos cada uno con la palabra y cuidar la unidad. Versículo 20 dice, pues si ya habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques?
en conformidad con mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y yo acá ponía dos herramientas, ¿no? Una rudimentaria, ahora la rudimentaria está a la derecha, para que nadie me diga de nada, ¿no? Entonces la de la derecha es rudimentaria, es como, no sé, una especie de, no sé ni lo que sería, pero un palo con algo atado para, no sé, pegarle una especie de martillo, ¿sí? O bueno, con un pedernal o algo así, ¿no? Para golpear. Y el otro, bueno, un martillo ahí con eléctrico, ¿verdad? ¿Quién elegiría el de la derecha? Nadie, ¿verdad? O sea, pudiendo elegir el otro, ¿sí? Bueno, y en el mundo existen y continuarán existiendo rudimentos, ¿sí? Por ejemplo, en aquel entonces, pensando todo lo que era el judaísmo, la ley ceremonial judía, los sacrificios de animales y fiestas, que ya lo nombramos, que ya dijimos, todo eso era una sombra de lo que había de venir de Cristo. Pero también cosas relacionadas con la superstición, prácticas supuestamente espirituales que algunos difundían, supersticiones por ahí. Y hay hermanos que creen en supersticiones, cosas que no están en la Biblia. Y cuidado que vayas por la calle y pases por debajo de una escalera. ¡Wow! ¿No? Porque te viene la mala suerte. O sea, lo difícil es que si pasás por abajo de la escalera y se te cae algo arriba. Ahí sí. No, cuidado. Pero eso no es nada, hermano. El gato negro. Uy, cuidado con el gato negro. Si se cruza un gato negro, vos vas caminando y el gato negro, entonces vos tenés que ir, ¿no? Y ganarle al gato porque si se te cruza, te viene la mala suerte. Esos son pavadas, hermanos. Son supersticiones. Hay que dejar esas cosas. La única fuente autorizada que tenemos es la palabra de Dios. Todo lo demás tiene que ser rechazado, todas esas ideas y prácticas y cosas que no se nos adhieran a nosotros, a nuestra práctica, a nuestro corazón, supersticiones y tampoco tabúes, cosas de prohibiciones que no están en la Biblia, tabúes, ¿no? Cosas que quizás para alguno pueda ser, como vimos en Romanos, ¿no? Bueno, si para vos está mal, no lo hagas, pero no pongas sobre todos los demás una carga que no está en la Biblia, ¿no? De repente si te hace mal, si realmente sos sincero y sos débil en eso, bueno, está bien, podemos tenerte en consideración, siempre y cuando no te vayas para el otro lado y quieras tener esa otra actitud de ponerte por sobre los demás, ahí ya no. Pero la religión es rudimentaria, la gracia es superior. No nos podemos volver supersticiosos y andar con miedo por cosas que no son bíblicas. Hermano, eso nos relega de la libertad, de la expresión de libertad que Dios nos vino a traer, nos vino a dar. Dejemos esas vanidades de un lado. ¿Y el fallo de la religión cuál es? Que la religión se basa en ese esfuerzo personal humano por agradar a Dios y por relacionarse con Él. Y falla justamente por eso, porque el enfoque y la base está en el esfuerzo humano. Y así son todas las religiones. Y como siempre decimos y predicamos, el cristianismo no es religión, es relación con Dios, es lo que la diferencia. El cristianismo te dice, tú no puedes agradar a Dios por ser pecador. En cambio, Cristo bajó del cielo y dio la vida por ti, de manera que en Cristo tú puedes agradar a Dios, porque Dios ve a Cristo en lugar de mirarte a ti, ¿no? Y esa es la diferencia en el cristianismo y otras religiones, que no depende de nosotros mismos, sino que depende de Él, la relación y la salvación. Entonces, ¿Dios se agrada de mí? Si estás en Cristo, sí. Porque si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y también que los apetitos de la carne son más fuertes. Cristo nos libera de depender de nuestros propios esfuerzos. No podemos depender de nosotros mismos porque quedamos a nuestra propia expensa, sujetos a nuestras propias pasiones. Y eso nos va a comer vivo. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces no tenemos por qué respetar ni guardar doctrinas de hombres, porque vieron que dice acá, ¿no? En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Si son cosas de hombres, bueno, las cosas de hombres no tienen autoridad bíblica. Lo que tiene autoridad bíblica es lo bíblico, justamente. Eso tiene autoridad de Dios. Y eso, si seguimos esas cosas, eso nos aleja de una vivencia sana en Cristo. Y esto genera una alerta, puede generar una alerta de espiritualidad, ¿no? A nuestra vida. Si tú te examinas a ti mismo, podés decir que tu experiencia cristiana, tu vida cristiana, se parece más a esto de no toques, no manejes, no gustes, no toques. O sea, yo no puedo hacer esto, no puedo ir acá, no puedo hacer allá, no puedo hacer esto. ¿La vida cristiana es eso para ti? Porque si es solo eso, falta mucho ahí. Eso es una luz roja de alarma que se tiene que prender. Porque eso se parece más a una religión, a una disciplina personal, que a una vida con Dios. La correcta vivencia cristiana es vivir justamente con Dios, es vivirlo y experimentarlo a Él, andar en comunión, disfrutar de la comunión con Dios día a día. No digo que todos los días son preciosos, no, hay días que son difíciles, hay veces que hay problemas, pero justamente Jesús dijo, en el mundo tenéis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, caminar con Dios día a día, en los días buenos, preciosos, en los días malos también, hace la diferencia. Y recibir de Dios lo que tú necesitas y yo necesito para esta vida, siguiendo la guía del Espíritu Santo e involucrándolo a Él en tu día a día. Eso es lo que Dios nos quiere, el tipo de vida cristiana que Dios nos desafía a tener. Y si solo fueran preceptos, o sea, como no manejes, no gustes, no toques, no estaríamos acá. Si alguien el que nos vino a predicar, a compartir de Cristo, a mí por lo menos si me hubiera dicho, mirá, vení a la iglesia porque vos tenés que hacer esto, no tenés que hacer lo otro. Y si fuera así yo no hubiera venido, la verdad, hermano, no sé vos. Pero a mí no me convencía con esas cosas, ¿no? Pero sabés que hay mucha gente que sí. Mucha gente le gusta eso, la disciplina y el torturarse. Y hay un ejemplo, para poner solo un ejemplo nomás, ¿no? De lo que son la disciplina y a lo que pueden llegar las personas. Había un tal Simón el Estilita, que vivió allá por el año 400 después de Cristo, allá por Siria. Dice que algunos lo consideran santo, imagínense, ¿no? Consideran santo, pero de santo es una asceta, eso del ascetismo, ¿tá? Aquello de dejar, la carne es malo, el espíritu es bueno, pero la carne es mala y todo, entonces hay que separarse de todo lo que es la carne, pero de una manera inadecuada. Dice que su fama radicaba en el hecho de haber elegido como penitencia pasar 37 años en una pequeña plataforma sobre una columna. Fíjense qué locura, ¿no? Y no solo eso, sino que inició esa tendencia y hubo cientos de personas que hacían esto. O sea, y primero él dice que mandó a hacer una columna de 3 metros, 3 metros de altura, después pidió que se le subieran a 7 metros y después a 17 metros de altura.
¿no? Imagínense 17, o sea, como un edificio de varios pisos. Y él estaba allí arriba y le pasaban la comida y todo. Y bueno, lo más extremo es que según la tradición, porque claro, él estaba en el desierto y entonces a la intemperie, el sol y todo. Entonces dice que cuando su cuerpo empezaba a sufrir llagas, gusanos aparecían en la herida. Y fíjense, él, cuando los gusanos se caían, él agarraba el gusano y lo devolvía a la herida. Y decía, coman lo que Dios les ha dado a los gusanos. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo alguien puede llegar a eso? Pero, a ver, pensando que así agradaba a Dios, pensando que de esta manera él llegaba a una posición espiritual, ¿se entiende? O sea, esto es una historia extrema. ¿Por qué está mal esto? ¿Por qué estas cosas no sirven? Justamente, no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne, hermano. Nos lo dice acá Colosenses 2, 23. Esta persona, hay alguna película que se ha hecho, allí en la columna arriba, no dejaba de tener pensamientos sensuales, no dejaba de tener tentaciones, en una columna del desierto. Dios no nos mandó a nada de eso. Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y Jesús no nos mandó a ir a una columna del desierto, nos mandó a ir al mundo y predicar el Evangelio, viviendo a Cristo entre la gente del mundo. Eso es lo que Cristo hizo y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No tenemos que ir a un monasterio, ni apartarnos, ni nada de eso, porque nada de eso sirve. Esas cosas no sirven. La carne está dentro tuyo. Los apetitos están dentro tuyo y no los vences así. Solamente en Cristo, como dice Romanos 8:13, si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Es solamente el Espíritu Santo de Dios en ti y en mí el que nos puede dar la victoria. Y bueno, como dice Filipenses 3:3, no tenemos confianza en la carne, y también según la carne no podemos agradar a Dios, porque en el esfuerzo carnal, cumpliendo las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, el cristianismo se trata no de mí esforzándome y haciendo locuras, sino de Cristo y de su amor y de su entrega por los pecadores y de su obrar maravilloso, transformando desde adentro hacia afuera, desde el corazón y todo lo demás. No algo externo y el corazón lejos de Dios, no. El corazón entregado a los pies de Cristo y ahí después todo lo demás pasa a estar en su lugar. Y sí hay un esfuerzo que hacer, pero Pablo le decía a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Este Saulo de Tarso que se esforzó mucho en la carne y que perseguía a la iglesia, que asolaba a la iglesia, que los mandaba a matar y encarcelar a los cristianos, bueno, conoció otro tipo de esfuerzo. Ya no en la carne, ya no en las obras, sino en la gracia. Y eso tiene que haber una diferencia. Hay una diferencia grande allí. Hebreos 13:9 dice, no dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon los que se han ocupado en ellas. Afirmemos nuestro corazón con la linda, hermosa y deliciosa gracia de Dios. 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Una nueva manera de vivir, de ser, de servir, que es juntamente con Dios. No ya yo esforzándome, haciendo cosas e incluso locuras para ver si Dios se agrada de mí, sino porque yo no lo podía agradarlo a Dios y Dios se agrada de mí en Cristo. Yo vivo junto con Él y Él trabaja junto conmigo y de esa manera
puede ser disfrutable. Y la gracia de Dios va conmigo. Así vivía Pablo, así vivía el apóstol Pablo. Y así también podemos vivir tú y yo. Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pregunto, hermano, tu vida cristiana, tu servicio, tu ministerio, ¿puedes decir que es fácil, que es ligero, que es algo delicioso, es disfrutable? La vida cristiana, el ministerio, el servicio, ¿es disfrutable? Porque si no lo es, ¿qué pasa con esto? Porque capaz que no estás con el yugo de Cristo. Sí sabemos lo que es el yugo, ¿verdad? El yugo era algo que se usaban, eran dos bueyes, era aquello de madera que los unía a los dos y tiraban del arado, ¿verdad? Ese es el yugo. ¿Y quién es nosotros nos ponemos una parte, ¿y quién es el otro buey? Es Cristo mismo que va con nosotros, hermano. Vos tenés que ir por el trillo, donde Él te lleva, ir. Y el poder lo lleva a Él. Él es el que tira. Vos tenés que ir nomás. Y de esa manera, como Él es poderoso, el yugo es fácil y la carga es ligera. Si te pones otra carga, que la pusiste tú mismo, o dejás que otros te pongan cargas, que no son las de Cristo, ahí sí puede ser difícil y pesado. Pero no es la idea de Dios. Llevar el yugo de Cristo, ni más ni menos que el yugo de Cristo. Y poder disfrutar de esa experiencia con Dios, esa vida con Dios que logra esto, vivir este descanso, servir a Dios sí con esfuerzo, pero en la gracia, de una manera disfrutable. Que Dios nos conceda vivir esto. Amén. Gracias.